¿Cómo estás? Muy buenos días. Nos da mucho gusto saludarte nuevamente dentro de esta semana. Ya por la proximidad de la jornada electoral estamos teniendo sesiones prácticamente diario en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta semana diario, del lunes, martes, miércoles y ahora seguramente este jueves también vamos a tener sesión pública. Esto nos da pie para decirte que nos da mucho gusto visualizar la posibilidad de estar mañana nuevamente contigo en este programa. Bien, ayer se resolvieron, Arturo, más de 100 asuntos en la sesión de ayer. Esto es, bueno, pues una cantidad verdaderamente notable. A mí en lo particular no me había tocado que se resolvieran tantos asuntos o ver una sesión en donde se resolvieran tantos asuntos. Pero nos llamó mucho la atención el Subrep 175 referente a un partido político que dio vales a cambio de medicinas y otras acciones más. Me da mucho gusto saludar esta mañana nuevamente, este es tu programa, al licenciado Arturo Espinosa Asili, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia del magistrado Salvador Olimpo Navagomari. Qué mejor que los secretarios de Estudio y Cuenta, que son quienes están ahí en el proyecto, quienes están realizando las acciones para las soluciones de estos asuntos, que nos expliques, por favor, en qué consistió esto de los vales de medicina. Arturo, muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Carlos, muchas gracias a ti por invitarme. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí. Y bueno, respecto a lo primero que comentabas, efectivamente ha sido un proceso muy litigioso. El tribunal ha tenido decisiones muy importantes, trascendentales, y ha tenido decisiones relevantes dentro del proceso, ¿no? Llevamos nada más de 14,500 impugnaciones resueltas en este proceso electoral. Me parece que una cifra no antes alcanzada, ¿no? Pero bueno, es parte de, y la ley así está hecha y demás. Ahora, dentro de este asunto se enmarca, se encuadra dentro del gran número de procedimientos sancionadores que se han iniciado en contra del Partido Verde Ecologista de México por diferentes cuestiones. Ya seguramente en tus diversos programas has hablado de varios de ellos. Así es, ¿no? sí. Este en concreto es una queja que presenta el senador Javier Corral, que además es representante del Poder Legislativo ante el Consejo General del INE, y el partido Morena, en contra de diversa propaganda realizada por el Partido Verde Ecologista de México a través de diversos medios, ¿no? Esto es importante resaltarlo, no es solamente un tipo de propaganda en un medio en específico, sino es diferente propaganda. Por una parte, primero es propaganda que difundieron en revistas, en redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube, y en mensajes de texto. Eso es. También es spots de radio y televisión, en los que aparece concretamente el senador Carlos Puente. Es el programa, que seguramente varios recordarán porque se escuchó bastante, los promocionales que difundieron respecto a los vales de medicina. Y también, denuncian en torno al promocional del senador Carlos Puente, la promoción personalizada del senador y los actos anticipados de campaña del propio senador. En este marco es en el que se genera la denuncia por parte de esto del senador y del partido político que menciono. La unidad técnica de lo contencioso del INE hace la sustanciación. Es, primeramente, y perdón que te interrumpa, el senador Javier Corral y Morena asisten primeramente al INE, como debe ser, ante esta comisión del INE, y ahí es donde se establece la queja. Así es. En un principio el senador acude al INE, el partido acude al INE, se interpone la queja y el INE, a través de la unidad técnica de lo contencioso electoral, hace una sustanciación. Recibe la queja, si hay medidas cautelares, dicta las medidas cautelares, y que en este caso sí hubo medidas cautelares, y posteriormente hace algunas diligencias de investigación para corroborar que los hechos sean ciertos, en qué periodo se difundió la propaganda, en qué medio se difundió la propaganda, si hubo algún tipo de contratación, requiere a las partes información, hace todas las diligencias que estime necesarias, y una vez que tiene
todo este procedimiento armado, desde luego en tiempos muy, muy, muy breves. En breve, sí. Sí, son plazos de 24 o 48 horas. Lo envía a la sala especializada, que en la sala especializada tiene 48 horas para elaborar un proyecto de resolución y de ahí 24 para resolver el procedimiento. En este caso, lo que ocurrió fue que denuncian estas conductas, la sala especializada conoce de este procedimiento y resuelve que hay parte de la propaganda, específicamente lo relativo a las revistas, a las redes sociales y a los mensajes de texto, forman parte de la que ya conocemos muy famosa, la estrategia sistemática reiterada y continua del Partido Verde Ecologista en México con estos temas: el verde sí cumple lo que promete, propuesta cumplida, circo sin animales, el que contamina paga, cuotas escolares, cadena perpetua y demás, ¿no? Dice que esa parte de la propaganda forma parte de esta estrategia y que por tanto viola el modelo de comunicación política. Y respecto de la publicidad relativa a los vales de medicina, dice que ello constituye una apropiación por parte del partido de un programa social del gobierno. Aquí me parece que hay que ser muy claros, ¿no? Sí, por favor. El Partido Verde Ecologista lo que anuncia es que van a entregarse a partir del 15 de marzo, una fecha cierta, en el Distrito Federal inicialmente, en un territorio determinado, vales de medicina, del ISSSTE y del IMSS. Es decir, un poco el programa era: si el IMSS y el ISSSTE no tienen las medicinas en el centro de salud que te corresponde, ellos te dan un vale para que tú vayas a otro centro de salud. Y el Partido Verde difunde esto como una propuesta que ellos realizaron en 2012 y que hoy en día se ve materializada. La sala regional lo que dice es: se está apropiando de un programa social, está haciendo suyo un programa social del gobierno, porque ellos están anunciando los términos, las condiciones, el contexto, la manera en la que se va a entregar el programa. Y en función de todo esto, sancionan al Partido Verde Ecologista de México por ambas conductas con el 25% de la administración mensual que recibe, que es equivalente a más o menos 2.800.000 pesos. Eso es lo que le pone de sanción la sala especializada. A partir de ahí es que impugnan, y tenemos 3 impugnaciones aquí. Impugnan la sentencia de la sala especializada. El Verde, desde luego. El Verde es uno de los que impugna, pero también el partido político Morena y el senador Javier Corral impugnan. Aquí la verdad es que las pretensiones son muy claras y opuestas. El Partido Verde pues quiere que que no haya sanción. Exacto, que le perdonen la conducta. Bueno, no es perdona, más bien que determinen que no hay ninguna conducta infractora, que la propaganda es completamente lícita, que es propaganda política, y porque no está promocionando ningún candidato, simplemente está dando a conocer sus logros, sus propuestas, qué es lo que ha hecho. Y el senador Javier Corral y el partido político Morena piden que la sanción sea mayor. Dicen que la sanción es insuficiente. A partir de eso nosotros entramos al estudio de cada uno de los agravios. Formulan varios agravios, son 7 agravios los que hacen valer y los vamos desestimando. El primero que estudiamos, y este es un punto importante porque aquí inclusive hubo posiciones encontradas de los magistrados, es relativo a la propaganda en revistas, en redes sociales. Se dividió. Exacto. Y en mensajes de texto. Lo que tú tienes que ir haciendo en el proyecto es ir estudiando cada uno de los agravios que te plantean respecto a cada una de las conductas de manera independiente, porque las conductas en ocasiones no están relacionadas. Si tú estás alegando que hay actos anticipados de campaña, probablemente eso no tenga que ver con la apropiación del programa de vales de medicinas o no tenga que ver con la violación al modelo de comunicación política. En algunas ocasiones se hace un estudio conjunto porque los agravios están relacionados. En este caso, por metodología, se determinó estudiar cada uno de los agravios de manera independiente. En este sentido, como te decía, el primer agravio es el relativo a si esta publicidad constituye parte de la estrategia sistemática que vulnera el modelo de comunicación política. Aquí lo que se hace es
se hace un análisis de cada uno de los elementos propagandísticos y la temporalidad en la que se difundieron. Ujú. Porque lo que ha establecido esta sala como criterio ya en diversos precedentes es que para que la publicidad del Partido Verde Ecologista en México forme parte de la estrategia integral y sistemática que comenzó desde los informes de labores de los legisladores, tiene que tener un contenido coincidente. Es decir, hablar de cualquiera de los temas que mencioné: circos sin animales, el que contamina paga, cuotas escolares, cadena perpetua a secuestradores, y usar los lemas de la campaña, que eran verde si cumple, propuesta cumplida y cumple lo que promete. Ujú. ¿Por qué? Porque ese fue el contenido que tenían los mensajes de los legisladores, que se consideró ilegal esa campaña porque iba más allá de lo dispuesto en el artículo, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en cuanto a la temporalidad y la forma en la que se debe de realizar los informes de labores. Y se dijo que que como la publicidad del Partido Verde Ecologista en México era similar a la de los informes de los legisladores, pues ahí había una estrategia sistemática integral. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si esta publicidad tiene esos mismos elementos y por lo cual forma parte de esa estrategia. Y lo segundo que se tiene que ver... No lo dices después. Claro que sí. Perdóname que te interrumpa. No, con todo pero gusto. con el objetivo de escuchar estos promocionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y continuamos después en consecuencia con el licenciado Arturo Espinosa Silis. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Continuamos en consecuencia y la presencia esta mañana, este jueves, del licenciado Arturo Espinosa Silis, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y él perteneciente a la ponencia del magistrado Salvador Nava Gomar. Y el asunto, el que nos está haciendo favor de explicar Arturo, es el referente a vales de medicinas utilizados en campañas electorales, que así le pusimos al tema, pero por lo visto es uno de los puntos del asunto, no lo es todo. Así es, así es. Como te comentaba antes del corte, el primer agravio que se estudió es el relativo a si hubo una violación al modelo de comunicación política derivado de la estrategia sistemática. Te decía que para que la propaganda del Partido Verde se considere como parte de esa estrategia publicitaria del partido, que fue declarada ilegal, tenía que tener un contenido similar y además la temporalidad. Tenía que haberse difundido durante la precampaña o antes. En este caso, aquí se hace un estudio diferenciado. Respecto de las revistas, la propaganda difundida en redes sociales y los mensajes de texto, se advierte que esa propaganda, si bien tiene el contenido, los elementos que te digo que identifican a esta campaña, A la estrategia, que la campaña que forma parte de la estrategia sistemática, lo cierto es que su difusión ocurrió parte de ella en periodo de precampañas y parte en periodo de precampañas. Entonces, aquí lo que se dice es, sí forma parte de la estrategia sistemática y sí viola el modelo de comunicación esta propaganda, únicamente la que se difundió durante las precampañas. ¿Por qué? Porque los magistrados en diversos precedentes ya han sostenido que la propaganda que se difundiera en intercampañas, es válida. Cualquiera que en este sentido ya no forma parte de la estrategia porque ya cambiamos de periodo, ya cambiamos de etapa dentro del proceso. Entonces, esa fue la primera parte. Después se analizó el promocional en el que sale el senador Carlos Puente. Y se analizó desde 3 perspectivas. La primera, si ese promocional formaba parte de la estrategia sistemática y por lo mismo violaba el modelo de comunicación política. Aquí se dijo que no, porque
no solo no se había hecho durante el periodo de precampaña, sino en el periodo de intercampaña se había difundido, y aparte no contenía ninguno de los elementos que se han señalado como característicos de esta campaña. Después se estudió si derivado de ese promocional existía una promoción personalizada del senador. Como es senador y es un servidor público, te recuerdo que el artículo 134 constitucional prohíbe que se usen recursos públicos y en la propaganda gubernamental se difunda la imagen y el nombre de los servidores públicos. Con los recursos Exacto. públicos. Aquí el punto se dijo, no hay promoción personalizada porque no hay uso de recursos públicos, no es propaganda gubernamental, es un promocional difundido en los tiempos del partido político a los que tiene derecho. Y muy importante, el senador no aparece en su carácter de senador, aparece en su carácter de dirigente partidista. Carlos Puente es vocero del Partido Verde Ecologista en México y en el promocional se ostenta como vocero. Lo dice. Lo dice. En mi calidad de vocero del Partido Verde Ecologista en México y expone el mensaje que busca. Entonces, a partir de esos elementos se señaló que no había una promoción personalizada. Y en ese mismo sentido se dijo que tampoco había un acto anticipo de campaña porque no se advertía que el senador estuviera buscando alguna postulación para un cargo de elección popular. Porque ya lo tiene. Eso señalaba que su cargo es senador y no se advertía que estuviera llamando al voto, que estuviera buscando algún cargo de elección popular o que tuviera una intención de contender en este proceso electoral y que por tanto se puedan configurar los actos anticipados de campaña. Esto es en cuanto a esta publicidad, esta propaganda. Ahí se le dijo a la sala regional que había que hacer una nueva valoración porque no toda la propaganda era parte del modelo de comunicación, sino tenía que distinguir una parte de ella, si era parte del modelo de comunicación y otra parte no, a partir de estos elementos. Temporalidad y contenido similar al anterior. Nada más hacer la aclaración, Arturo. Es la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la que se le está regresando el asunto. Así es, así es. Ellos son los que se les regresa el asunto. Deben revalorar. Deben de revalorar las conductas para individualizar la sanción nuevamente. A partir de ahí, los siguientes dos agravios que también son muy importantes, me parece que son los dos más relevantes de este proyecto. En primer lugar, el Partido Verde Ecologista decía que la conducta ya había sido objeto de sanción en otros procedimientos, que esta campaña ya se había sancionado anteriormente y que por tanto se actualizaba el principio del non bis in idem. Nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, por la misma conducta. Aquí lo que se dice es que no, si bien forma parte de la estrategia sistemática y la estrategia sistemática ya se había sancionado derivado de otros hechos, estos son hechos nuevos, que no habían sido objeto de sanción, que actualizaban la misma infracción, sí actualizan la misma infracción, pero son hechos nuevos. Ahí se hace un análisis muy interesante en todo el proyecto de cada una de los procedimientos sancionadores que se ha iniciado al Partido Verde Ecologista en México y cuáles han sido los hechos denunciados y cuáles han sido esos hechos, las conductas que actualizan y por tanto si hay sanción o no hay sanción. Eso es. Y a partir de ello se determina que estos son hechos nuevos, que no habían sido objeto de otro procedimiento sancionador, que por lo mismo no habían sido objeto de juzgamiento por parte de este tribunal electoral. ¿De estudios, de sanciones? No, estos son hechos nuevos. Nuevos. Y fue un procedimiento nuevo por hechos nuevos. Entonces no se actualiza el principio non bis in idem. Y finalmente se estudia el agravio, que me parece que es el más interesante y el que hay que verlo con mucho detenimiento por las peculiaridades. Si la campaña Vales de Medicina implica una apropiación de un programa social del gobierno. Y aquí se estudia desde dos ópticas. Uno, si es un logro de gobierno del Partido Verde Ecologista en México. Y dos, si el Partido Verde Ecologista en México está promoviendo el programa social o lo está promoviendo como un logro de una propuesta de su plataforma
política electoral de 2002. Que lo haya propuesto esto de vales de medicinas en algún momento. Exacto. Entonces, aquí, en primer lugar, se dice que ya ha sido criterio de esta sala que todos los partidos pueden, en su propaganda política o electoral, difundir o dar a conocer a la ciudadanía sus logros de gobierno, particularmente los programas sociales. Y lo hemos visto en varios partidos políticos, que si algún programa social o algún logro de gobierno es importante o tiene un impacto que ellos consideren que es oportuno para hacerlo, darlo a conocer a la ciudadanía, lo pueden hacer. Siempre y cuando una cuestión sin que el gobierno lo promueva en nombre del partido político, o sí que el partido político lo que busque sea usar recursos públicos para promoverlo. Esto nada más. Únicamente es en la publicidad política o electoral que difunde el partido, puede promover programas sociales o logros de gobierno, desde luego de gobiernos emanados de ese partido político, Claro. o cuyos candidatos hubieran sido postulados por ese partido político. Y en este sentido se dice que el Verde lo que está haciendo es difundiendo un logro de gobierno de un gobierno cuyo candidato deriva de una coalición en la que él participó. En 2012, el Partido Verde Ecologista de México, en coalición con el Partido Revolucionario Institucional, postularon al actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto. El programa de vales de medicina que lleva a cabo el ISSSTE y el IMSS es un programa del gobierno federal. En la actualidad. En actualidad. Ajá. Y que nace a raíz de una propuesta del Partido Verde Ecologista de México en 2012, en el que en su plataforma política y electoral y en su publicidad de campaña dice que él va a promover vales de medicina en caso de que el gobierno no pueda garantizarte el abasto de medicinas. Perdón, Arturo. En conjunción con el PRI. Es decir, en aquella campaña que se hizo en el 2012, es el Partido Verde y el PRI en la campaña para llevar a la presidencia al presidente Peña Nieto. Ambos partidos son los que tienen la idea de dar vales a cambio de medicinas, ¿o únicamente el Verde? Únicamente el Verde. Okay. O sea, la propuesta está en la plataforma del Partido Verde Ecologista de México. Aquí hay dos elementos. Uno, el Partido Verde Ecologista de México tiene esta propuesta no solo en su publicidad de campaña, en su plataforma política y electoral. Y además el Partido Verde Ecologista de México postuló en coalición con el Partido Revolucionario Institucional a Enrique Peña Nieto. Entonces, estos dos factores nos llevan a determinar que es un logro de un gobierno en el cual el Partido Verde Ecologista de México tiene un cierto vínculo. Ajá, un cierto vínculo, en su participación. ¿no? Porque si fuera un gobierno ajeno, pues sería un poco difícil, ¿no? Pero tiene un cierto vínculo con ese gobierno. En México todavía no, ya está previsto en la ley, pero todavía no existe la coalición de gobierno, o todavía no se ha aplicado, más bien. Entonces, no podemos decir tampoco que la coalición electoral llega hasta el gobierno. Pero sí advertimos que el Partido Verde Ecologista hizo esta propuesta en su plataforma política y que postuló también en coalición al presidente de la República. Entonces, si el gobierno actual lleva a cabo un programa que es fruto de una propuesta del Partido Verde Ecologista en México, consideramos que es válido que él en su propaganda político-electoral difunda ese programa. Utilice esto. Haga uso de ese programa para informar a la ciudadanía que él consiguió o que es un logro de gobierno del Partido Verde Ecologista en México el llevar a cabo ese programa. Entonces, a partir de ese elemento, el criterio que ya tiene la Sala Superior, que es desde 2009, que los partidos políticos pueden hacer uso de los programas sociales para difundirlos, darlos a conocer a la ciudadanía como un logro de gobierno, y que el Partido Verde Ecologista de México tuvo como propuesta los vales de medicina en la plataforma electoral 2012 y postuló al candidato Enrique Peña Nieto, hoy presidente de la República. A partir de esos elementos nosotros advertimos que no se está apropiando de un programa, porque tampoco es que él haya establecido cuáles van a ser la forma de operación del programa. Esa forma de operación está establecida por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE,
y está establecido desde el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de Salud. Entonces, como tiene fundamento en estos acuerdos, en estos instrumentos, él no establece las reglas bajo las cuales se regirá el programa. Por eso tampoco podemos decir que sea propia, ¿no? Y además, él únicamente lleva a cabo publicidad en la cual da a conocer que se va a llevar a cabo o que se está llevando a cabo este programa y en dónde se llevará a cabo y que es un logro derivado una idea de su gobierno. De ellos. Exacto. Que ese programa existe el día de hoy gracias a ellos. A mí me parece que eso es totalmente válido porque el gobierno no está promoviendo el partido político, no se están usando recursos públicos y pues es válido que el principal una buena atractivo idea se dé de los a partidos conocer. políticos sea sus gobiernos, ¿no? Hiciste un buen gobierno, pues lo voy a presumir. Hiciste un mal gobierno, a lo mejor no lo voy a presumir. ¿Hay algún programa o alguna acción de gobierno que tú consideres que es beneficiosa para la ciudadanía? Pues la voy a presumir. Y ya es el ciudadano el que le toca dilucidar Discernir, si eso es positivo o es negativo. Claro. Pero el partido tiene derecho a hacer promoción, a difundir ante los ciudadanos, ante los electores, cuáles son sus acciones de gobierno que considera destacadas. Me parece totalmente válido. Arturo, y finalmente, en este caso, ya el tiempo se nos está echando encima, ¿qué es lo que resuelve ayer la Sala Superior? Al final decidió revocar la sentencia de la Sala Regional Especializada en la que se sancionó al Partido Verde Ecologista de México por estas conductas que comentamos, a efecto de que la individualizara nuevamente ¿La revalore, se puede decir? Exacto. Vuelva a considerar las conductas, las cuales ya señaló esta Sala Superior, cuáles son ilegales y cuáles no son ilegales, y a partir de eso califique nuevamente la falta, es decir, si es una falta leve o grave. O muy grave, ¿verdad? Porque hay una la gravedad hay una tiene gradación. ciertas graduaciones, exacto. Y a partir de ello, impongo una nueva sanción. Establecer Exacto. una multa, porque originalmente la especializada le había impuesto ya una sanción, Sí, ¿verdad? Sobre la administración. 2.800.000 pesos más o menos, pero se le dice a partir de las nuevas consideraciones a las que llegó la Sala Superior, tú tienes que volver a individualizar la sanción, volver a hacer las consideraciones para imponer una sanción. Qué interesante y más explicado el asunto de esta manera, Arturo. Espero que se entienda. No, muchísimas gracias. Claro que sí, de esto se trata este programa. En consecuencia de escuchar, en otras palabras, más un recorrido, digamos, en otro lenguaje, acerca de estos asuntos que no precisamente los elegimos por mediáticos, sino los elegimos por la aportación que puedan hacer a la cultura electoral de todos y cada uno de nosotros. Exacto, esa es la idea, que los ciudadanos no nada más se queden con algún a lo mejor extracto de la sentencia o alguna cuestión que retomen los medios de comunicación, sino que entiendan cuáles son los razonamientos de la Sala Superior para fallar en este sentido. Así es. El licenciado Arturo Espinosa Silis, secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado Salvador Navagomar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Arturo, nuevamente, muchas gracias, muy buenos días. Encantado, Carlos, buenos días. Gracias y gracias a nuestros ingenieros y gracias a ti que nos escuchas, nos ves a través de Plataforma Electoral, el canal vía internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos vamos a estar continuamente viendo y escuchando. Gracias por esta vez que nos concedes el favor de tu atención, gracias a nuestros ingenieros. Buenos días y hasta la próxima. Este año, elegimos
elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.